Antes de comenzar la jornada, rogamos a los y las asistentes silenciar sus micrófonos. Les comentamos que la actividad será grabada para nuestro registro y solicitamos que a medida que surjan preguntas las dejen en el chat para ser respondidas al finalizar la jornada. En nombre de la Academia Empresa y Derechos Humanos de la Universidad Viña del Mar, queremos dar la más cordial bienvenida a nuestra jefa de carrera, la profesora Paula Artus Poblete, y a la gestora y supervisora de la Academia, profesora Sascha Yuri Molina. La Academia Empresa y Derechos Humanos nace el año 2019 a propósito de una línea de financiamiento de investigación científica y tecnológica otorgada por la Universidad Viña del Mar. Esta academia, la primera en su tipo en nuestra casa de estudios, está integrada por estudiantes de Derecho de las jornadas diurna y vespertina, con el fin de generar espacios de reflexión, debate y construcción de conocimientos en torno a los temas que surgen a propósito de la relación entre la actividad empresarial y los derechos humanos. A continuación, presentaremos a ustedes el trabajo realizado por nuestra academia durante el año 2021. La Academia Empresa y Derechos Humanos de la Universidad Viña del Mar nace como un proyecto de extensión resultado de la adjudicación del sexto concurso de programas y proyectos de investigación 2019, línea de financiamiento e investigación científica y tecnológica otorgado por la Universidad Viña del Mar. Fundada y supervisada por la profesora Sascha Yuri Molina, la academia es integrada y dirigida por estudiantes de la carrera de Derecho, tanto de jornada diurna como de jornada vespertina, y de distintos niveles de pregrado, quienes, divididos en departamentos especializados, desempeñan las diversas funciones que hacen posible su actividad. Mediante la creación y difusión de documentos de investigación y análisis, la realización de conversatorios y actividades de vinculación con la comunidad y la publicación de un boletín semestral ilustrado, la Academia busca generar espacios de reflexión y debate respecto de la posición que ocupan las empresas en cuanto a la protección, promoción y resguardo de los derechos humanos en el contexto de una expansión económica global e interconectada, que eleva la relevancia que éstas tienen como actores sociales y de transformación. Ofrece también una instancia única de aprendizaje y desarrollo para sus integrantes, quienes profundizan en tópicos de creciente importancia y adquieren las habilidades propias del trabajo en equipo en un entorno de alta organización y autonomía. A continuación, invitamos a la jefa de carrera de Derecho, la profesora Paula Artus, a entregarnos sus palabras de bienvenida. Disculpe, Colomba, voy a dar yo las palabras iniciales antes que la profesora Paula. Bueno, primeramente quisiera agradecer, profe Paula, le quité el protagonismo, Sí, pero le doy el pase, si perdón. puede hablar ahora. Sí, perdón, tenía un problema doméstico. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta actividad organizada por la Academia de Empresa y Derechos Humanos. Estoy súper contenta que estén todos acá en esta tremenda iniciativa. Esperamos que resulte un éxito este congreso estudiantil donde participan diferentes estudiantes de universidades. Estoy un poquito cansada, perdón. La verdad es que es una instancia importante para la carrera de Derecho de la Universidad de Viña del Mar y para la Academia, este congreso estudiantil que se realiza por primera vez por parte de la organización de nosotros, así que estamos súper contentos de que nos acompaña la Universidad Andrés Bello, la Universidad Diego Portales, la Universidad Adolfo Ibáñez y la Universidad Santo Tomás y por supuesto los estudiantes de la Universidad de Viña del Mar. Así que felicitaciones a todos por la iniciativa, esperamos que sea una tremenda oportunidad y vamos a estar atentos a las exposiciones y al debate que se produzcan en estas materias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Paula, por sus palabras.
Y ahora sí que le damos la palabra a nuestra querida profesora Sascha Yuris, quien es la gestora de esta Academia Empresa y Derechos Humanos. Muchas gracias, Colomba. Bueno, les doy mi más cordial bienvenida a todos quienes nos están viendo, porque el canal de YouTube tenemos muy buen público. Por si acaso les aprovecho de comentar, hay más de 50 personas conectadas viéndolos ahora, así que estoy muy contenta, tengo la oportunidad de conocer a cada uno de los expositores de esta jornada. Y por lo demás me siento muy orgullosa como profesora y admiro también el trabajo que ha realizado la academia y también los trabajos que se van a presentar por parte de cada uno de los investigadores. Así que estoy muy contenta, les deseo el mayor de los éxitos y que por supuesto podamos seguir conversando sobre estas temáticas que cada vez son más relevantes a propósito del cambio climático que estamos teniendo. Así que muchas gracias, Colomba, y mucho éxito en esta jornada. Muchas gracias, profesora Sascha, por sus palabras. El Congreso Estudiantil sobre Empresa y Derechos Humanos es organizado por nuestra academia. Este consta de una fase escrita y culmina con una fase de ponencias que se lleva a cabo el día de hoy. Contamos con la participación de estudiantes de la Universidad Adolfo Ibáñez, Universidad Santo Tomás, Universidad Andrés Bello, Universidad Diego Portales y la Universidad Viña del Mar. Nos enorgullece contar además con la distinguida exposición del profesor Humberto Cantú, quien es doctor en Derecho, magíster en Derechos Humanos y Derecho Humanitario por la Université Panthéon. Desde el año 2017 es miembro del Consejo Editorial del Business and Human Rights Journal y miembro del Consejo Directivo de la Global Business and Human Rights Scholars Association, la cual se dedica a la investigación, difusión y docencia sobre derechos humanos y empresas en América Latina. Es profesor titular del Departamento de la Universidad de Monterrey y profesor en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. A continuación, dejo con ustedes al coordinador del Departamento de Investigación y Documentación de nuestra academia, Juan Pablo Barría, quien presentará a los ponentes del primer Congreso Estudiantil sobre Empresa y Derechos Humanos. Muchas gracias, Colomba. Agradezco además la presencia de las autoridades y los expositores aquí. La dinámica de estas exposiciones será bastante sencilla. Los expositores tienen 10 minutos para presentar sus ponencias y se les dará aviso del minuto 9 para que puedan darles cierre. Bueno, sin más preámbulo, demos inicio. Damos la bienvenida a Antonio Arteaga, en representación de la Universidad Diego Portales. Su ponencia se titula Codeterminación, Compliance y Sostenibilidad. Antonio. Hola, muchas gracias. Ojalá estén todos muy bien. Bueno, para empezar de inmediato a contarles sobre mi trabajo, les pido que, o más bien les comento que el enfoque del trabajo es de una perspectiva desde el interior de las empresas, no es desde el Estado hacia las empresas, y busca o tiene como finalidad siempre justificar las medidas de adopción de modelos de codeterminación en base a criterios de eficiencia y beneficios para obtener de manera sostenible al final el lucro, que es el objetivo principal de las empresas. En este sentido, tomamos como punto de partida el enfoque de los stakeholders, que es una teoría norteamericana desde la década de los 80, que básicamente liga la gestión empresarial al cumplimiento de normas éticas, para así obtener una buena administración de la empresa, o lo que se ha llamado un buen gobierno corporativo, son conceptos un poco más contemporáneos. A partir de esto se busca maximizar el bienestar de todos los grupos de interés que se relacionan con la empresa, no solamente maximizar las utilidades de los accionistas, sino que considerar y generar utilidades de otro ámbito, generando valor social, valor medioambiental, y bueno, además de valor económico, pero en respecto a otros grupos de interés como trabajadores, proveedores, y entre otros grupos que se relacionen con las actividades de la empresa. A su vez, hay una tendencia internacional que
en la cual Chile está un poco atrasado, pero también hay ejemplos como Friosur, en que existe una migración del modelo jerárquico de administración de empresas, el cual se ve al trabajador como un prestador de servicio, hacia uno más democrático, en que se les considera como colaboradores o entes necesarios o personas necesarias para el funcionamiento de una empresa cuyos intereses también son relevantes. Esto ha permitido la inclusión de trabajadores en la toma de decisiones en distintos niveles. Existen modelos que le otorgan derechos de consulta e información en las empresas, los cuales vienen a ser los niveles menores de participación, y otros niveles mucho más altos que son ya de toma de decisiones, de veto e iniciativa incluso de gestión empresarial. Estos dos últimos niveles, que son los que se han asociado a la codeterminación, permiten la incidencia en la gestión de la empresa en el corto y en el largo plazo, debido a que los gerentes se encuentran ante el constante escrutinio por parte de los representantes de los trabajadores, que se ven involucrados en la administración en el más alto órgano de la empresa, y a largo plazo porque ese mismo órgano es el que define las políticas empresariales. Distintas regulaciones, como en Francia y Finlandia, han dispuesto estas regulaciones de manera relativamente voluntaria. En particular en Finlandia se les permitió a las empresas negociar con los trabajadores un modelo de participación, y el resultado pragmático fue que la mayoría de las empresas no adoptaron un sistema de codeterminación, sino que adoptaron unos niveles de consulta e información. Sin embargo, existen ejemplos también como Alemania, en el cual la codeterminación se ha dispuesto obligatoriamente por vía legal, y bueno, en este caso presentan poder de veto e incluso iniciativa. Bueno, dicho lo anterior, los objetivos del trabajo que realicé dicen relación con la exposición del otorgamiento de poder de decisión a los trabajadores a partir de representantes, en lo que en Chile se entiende como directorio, puesto que el derecho comparado se organiza de otra manera, el gobierno corporativo, y que el efecto de esta incorporación permite prevenir riesgos no financieros y además facilitar la gestión de una empresa de manera más sostenible. Para ello es necesario profundizar y definir el concepto de cumplimiento normativo o compliance, cuya traducción es cumplimiento normativo, pero no se limita al cumplimiento de leyes y normas dispuestas por el Estado, sino que también otros códigos y políticas establecidos o asumidos por las empresas para garantizar, como ya veníamos mencionando, la adecuada administración de la misma. Esto ha surgido, el cumplimiento normativo, como una respuesta a la ineficiencia de las leyes para lograr ser cumplidas, puesto que lamentablemente siempre están atrasadas las leyes a la práctica de las empresas y las prácticas comerciales, y por ello, bueno, se han dado múltiples casos en que se transgreden. Y bueno, el objetivo de esto entonces es prevenir el atraso de las leyes y además asegurar el cumplimiento de las que ya se encuentran vigentes. Y además, el cumplimiento normativo tiene un efecto en relaciones entre privados, porque también no solo busca cumplir leyes, sino que también estándares éticos. Y esto permite que se genere un ambiente comercial un poco más sano, más sostenible y más eficiente en base a certeza jurídica. Por otro lado, existe un concepto que se llama la responsabilidad corporativa. Y esta es una modalidad de gestión que consiste en el diseño estratégico de mecanismos de control de riesgos no financieros. Esto significa que los directorios, adoptando políticas de responsabilidad corporativa, establecen proyectos a largo plazo para adoptar distintos estándares éticos en el momento de gestión.
Esto permite, obviamente, prevenir ciertos riesgos que no son financieros, como riesgos legales, evitando quizás sanciones penales, reputacionales, permitiendo un posicionamiento en el mercado más favorable, y éticos, lo cual cumple más o menos los mismos efectos. Bueno, y la conversación entre estos dos conceptos dice relación con que la planificación a largo plazo de estrategias de prevención de riesgos depende exclusivamente, o su éxito depende exclusivamente de verse garantizada de alguna manera con un sistema de enforcement, que podríamos entenderlo como una adopción de sistema de compliance en la empresa. Sin embargo, no hemos explicitado cuál es la relación entre la codeterminación y el compliance y la responsabilidad corporativa. Y la respuesta a esto es bastante simple. Dado que la participación activa y la difusión de los intereses concentrados en los directorios, que actualmente se encuentran absolutamente subyugados ante la voluntad del socio controlador, permite entonces, o sea, representa la codeterminación una medida de cumplimiento normativo y responsabilidad corporativa en sí misma, porque, bueno, como se mencionó, la difusión de estos intereses permite de manera más apropiada asumir estos estándares éticos. Pero para abundar de mayor manera o mayor profundización, y retomando la desconcentración del control del directorio por el socio controlador, se puede, o sea, hay que entender problemas de agencia que se han dado, o sea, que se han dado en los gobiernos corporativos, y dice mucho relación con a quiénes responden los directores. Y es por ello que se puede entender que hay un verdadero control, porque el puesto de trabajo de los directores depende exclusivamente de la voluntad de los accionistas controladores. Y en este caso, dado que los representantes de los trabajadores no responden ante el accionista, sino que responden ante los trabajadores, que los eligen como representantes, existe un verdadero contrapeso de esta voluntad. 9 minutos. Bueno, para ir cerrando, porque me agarró el tiempo un poco, la responsabilidad corporativa nos permite prevenir la realización de ciertos riesgos reputacionales, de problemas de agencia y laborales. En materia reputacionales, como ya decíamos, esta desconcentración permite que la empresa se comporte y tome decisiones en base a los criterios éticos, y cosa que existen muchos casos en que no han ocurrido. Un ejemplo de esto fue la decisión de Empresas Sutil de quitar un auspicio a un programa a causa de que un canal estaba transmitiendo con una línea editorial diversa a su posición política, lo cual, y estas expresiones diversas no estaban en el programa que dejó de auspiciar, sino en otro. Y esto, bueno, generó mucho revuelo social, se hicieron campañas para no comprar sus productos, y además afectó su reputación como desarrollador de negocio con poca ética y caprichoso incluso. Los problemas de agencia, como los representantes de los trabajadores, en caso de que sus intereses no sean relevantes, o no sean relevantes en una toma de decisión, operan como verdaderos directores independientes. Y en este caso, los accionistas minoritarios pueden ver sus intereses protegidos a favor de las decisiones, y desconcentrando nuevamente de la voluntad del accionista mayoritario. Por último, los riesgos laborales también también se asegura la ética en materia laboral, y un ejemplo de casos en que no se aseguró y tuvo resultados desastrosos fue la decisión de Cencosud de acogerse a la Ley de Protección del Empleo, la cual los trabajadores dejaron de percibir sus remuneraciones, y al mismo tiempo el directorio aprobó un retiro de utilidades por un sobre al 50% del mínimo obligatorio a retirar, que es un 30%,
En conclusión, un 80% de utilidades, lo que asciende a 220 millones de dólares. Y en este caso, es difícil pensar que con representantes de trabajadores hubiese tomado una decisión así. Y por último, para cumplimiento normativo, la representación de los trabajadores representa un contrapeso real y directo, sistema de asegurar que la empresa apunte a cumplir las leyes laborales. En estándares éticos, bueno, ya lo mencionamos. Y por último, sirve para prevenir la responsabilidad penal, dado que la ley 20.393, que dispone la responsabilidad penal de las personas jurídicas, para que éstas respondan es necesario que el delito haya sido cometido para alcanzar objetivos corporativos y que sea consecuencia de un incumplimiento de deberes de dirección y supervisión. En este sentido, el Ministerio de Justicia del Reino Unido ha delimitado o nos ha ayudado a ver cuándo se puede cumplir con deberes de supervisión y dirección. Y uno de ellos es la adopción de canales de delación de delito, como se llama whistleblowing procedures. Y bueno, lo que se propone en este trabajo es que la codeterminación también opera como tal, puesto que es un canal directo de comunicación entre los trabajadores y el directorio. Y para finalizar, en ámbito de sostenibilidad, la codeterminación tiene un efecto favorable para alcanzar lo que se llama la triple bottom line, que busca generar valor tanto económico, social y medioambiental, y en particular social, puesto que genera valor en este ámbito, tanto como en las relaciones entre accionistas, como se mencionó, los accionistas minoritarios se ven representados por fin en los directorios, y esto conlleva, bueno, a mayor certidumbre, lo cual resulta atractivo para nuevos inversionistas y asegura la subsistencia de la empresa, lo cual básicamente es la sostenibilidad empresarial. Y por último, y ahora sí terminamos, las relaciones entre los trabajadores y las empresas. Y esto se ve mejorada en particular porque disminuye, de acuerdo a un estudio del MIT, disminuye la rotación de los trabajadores, puesto que ya no se ven obligados a renunciar para poder hacer cambios en la empresa, dado que era el único mecanismo, y ahora tienen mecanismos democráticos para realizar esos cambios. En segundo lugar, por comunicación, autogestión y resolución de problemas de agencia. Esto es porque permite a los trabajadores influir en el planteamiento objetivo, entregar información para, supongamos, adopción de distintos software o una visión realista del funcionamiento de la maquinaria, etc. Y bueno, además también permite la prevención de conflictos, dado que representa canales de comunicación entre los trabajadores y la alta dirección, entonces permite resolver los conflictos de manera institucional y, bueno, de acuerdo al mismo estudio del MIT, los trabajadores con participación en las empresas tienden a sindicalizarse menos. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Bueno, antes de proseguir, quiero aprovechar la oportunidad para extender a nombre de la Academia un saludo a todas las autoridades universitarias que se encuentran aquí presentes y nos están mirando. Perdón. Continuamos entonces. A continuación, corresponde exponer a Bárbara Castro en representación de la Universidad Andrés Bello. Su ponencia se titula La familia, su convivencia y el trabajo. Bárbara. Bueno, primero que nada, buenos días a todos, espero que se encuentren bien. Y para comenzar, me gustaría expresar el objetivo que tuvo mi trabajo, que era investigar para poder determinar cuánto tiempo creen que pasan 100 padres y madres diariamente conviviendo con sus familias, qué factores afectan en dicho tiempo e identificar el por qué es importante la convivencia. Bueno, para esto, de partida me pregunté qué es la familia y por qué es tan importante.
La familia alrededor del mundo ha ido tomando distintas formas de composición, tales como biparental, que sería la forma clásica donde se encuentra padre y madre, homoparental, con dos personas del mismo sexo, monoparental, donde hay un solo padre presente y usualmente es la madre, de acogida, donde adultos acogen a niños de manera temporal, adoptivas, y finalmente familias extensas, donde varios miembros y de distintas generaciones habitan bajo el mismo techo. Pero sin importar la forma que pueda adoptar la familia, se entenderá como un conjunto de personas unidas por un vínculo sanguíneo o afectivo que residen en un mismo lugar. Las familias a lo largo de la vida pasan por distintas etapas. Obviamente que primero se pasa por la etapa de emparejamiento, que es donde una persona conoce a otra y decide iniciar una familia, para pasar a la fase nido completo 1, donde los padres o parejas o padres solteros tienen hijos menores de 6 años, nido completo 2, donde tienen hijos mayores de 6 años, para terminar con la fase nido completo 3, que sería cuando aún hay hijos dependientes dentro del hogar. Estas 3 fases van a ser objeto del análisis de este trabajo. Bueno, el hogar es donde las personas desarrollan el respeto, la tolerancia, crean sus primeros lazos afectivos y por sobre todas las cosas crean su base moral. Es por esto que la investigadora Francisca Dusaland recalca que la familia es muy influyente en los niveles de bienestar de las personas y la sociedad. Desde la misma vereda, la Constitución Política de la República señala como principio fundamental en su primer artículo, inciso número 2, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Luego, en el inciso número 5, y a la familia, propender el fortalecimiento de esta. Así es como la norma constitucional radica y le otorga un lugar primordial a la familia, acarreando consigo la importancia inminente de la convivencia de esta. ¿Pero qué es la convivencia? Para fines prácticos de este trabajo, se dividió el concepto en 2. Uno amplio, en el cual se comprende como el tiempo que tiene la familia dentro del hogar. Puede ser que estén cada uno en sus piezas o haciendo actividades, pero por separado. Y un sentido restringido, donde comparte el grupo como tal. Puede ser que cocinen y luego coman todos juntos, vean películas, hagan manualidades, juegos de mesa o cualquier actividad que involucre al conjunto. Es en esta última instancia donde el humano, producto de que somos un ser social, necesitamos comunicarnos con quienes están a su alrededor, que serían en este caso los padres o con quienes compartan el hogar. Y la comunicación se entiende como el intercambio de información que se produce entre 2 o más individuos con el objetivo de aportar información y recibirla. También dentro del hogar es donde las personas hallaremos el origen de la afectividad y sexualidad, que se definen como las dimensiones esenciales del ser humano, por lo que al potenciarlas. Pero ¿cómo vamos a potenciar estas dimensiones? Puede ser enseñándole a los niños a reconocer y manifestar sus emociones de manera adecuada, ya que se estaría favoreciendo el desarrollo integral del niño o niña. Además de esto, él va a interiorizar los conocimientos que los padres le habrán compartido, adquiriendo herramientas necesarias para su desenvolvimiento en la sociedad y desarrollo personal. Es por esto que el análisis del tiempo que disponen las familias, o los padres en este caso, es sustancial, ya que este se puede ver disminuido por distintos factores que obligan a los integrantes de la familia a permanecer fuera del hogar, ya sea por jornadas diarias de entre 8 a 10 horas, dependiendo, e incluso en algunos hogares puede ser que algunos integrantes permanezcan más afuera de él. Bueno, es por esto que la familia la vamos a considerar como lo micro y la sociedad como lo macro. Es por esto que una persona en su niñez tiene que tener espacios donde la gente que lo rodea, que en este caso sería el hogar, le fortalezca puntos en su vida como la autoestima, la seguridad en sus capacidades y el manejo de las emociones, avanzando hacia conductas positivas que no solo van a influir en él, sino que en su entorno. Pero ¿cuáles son los factores que afectan en el tiempo de la convivencia de las familias? En primer lugar, tenemos que los niños y adolescentes deben ir al colegio desde muy temprana edad, hasta que ya salen de cuarto medio, y ellos asisten en jornadas de lunes a viernes, que comienzan a las 8 de la mañana y terminan a las 3, 4 de la tarde, dependiendo de cómo sea su jornada. Y en segundo lugar, se encuentra el trabajo de los padres,
los cuales fueron objeto del análisis por medio de una encuesta que fue aplicada a 100 trabajadores de distintas áreas del comercio, ya sea retail, transporte de productos, sector público, etc., para determinar que un 72% de ellos trabaja 45 horas semanales, o sea que ya implicaría una gran parte de los encuestados, o sea que tienen un horario full time, como se llama. Un 22% de ellos trabaja entre 30 y 20 horas semanales, ellos serían los que conocemos como part-time, y 6% posee otro horario semanal, que ahí es cuando ellos acomodan su horario como les conviene en realidad. Bueno, esto resulta relevante ya que pareciera que los niños y adultos comparten horarios parecidos, o sea, uno relaciona la jornada laboral diaria dura 8 horas, quizás un poquito más, y los niños igual, entonces puede que compartan un horario, pero en la realidad no es así, ya que el trayecto que le puede demorar llegar a sus lugares de empleo y después volver a sus casas puede durar hasta 61 minutos en promedio, sin contar que hay personas que les puede demorar mucho más. Igualmente, a algunos de ellos se les hace obligatorio llegar antes a su lugar de empleo y retirarse con posterioridad. 59% de los encuestados asegura que debe llegar antes y 44% de ellos asegura que también debe retirarse. Esto aumentando el tiempo que pasan fuera del hogar y quitándole tiempo a lo que sería la convivencia. Tomé el testimonio de una trabajadora de retail, específicamente una cajera de supermercado, que dice que tiene que llegar entre 20 a media hora antes al trabajo por un tema de encuestas, toma de temperatura, cambio de ropa. Entonces ya aumentamos entre 20 a media hora más la jornada laboral. Bueno, también se les quiso preguntar a los encuestados cuánto tiempo creen que pasan con sus familias, y esto resultó en 1 hora 45 diariamente. O sea, podríamos estar hablando fácilmente de un almuerzo con una sobremesa, o quizás un juego de mesa, lo que pareciera que es un tiempo muy acotado. Pero además de esto, el 43% de los encuestados, o sea, ni siquiera la mitad de ellos, puede compartir con su familia de forma diaria. De este modo, un 42% de ellos cree que la jornada laboral afecta directamente en dicho tiempo. Algunos de ellos mencionaron que depende de los días libres o el turno que tengan cada semana van a poder compartir con sus familias. O sea, que algunos de ellos ni siquiera pueden compartir con sus familias en una semana. Tienen que esperar a la otra, ya sea porque tienen turnos que les toman el día o la noche. Ahí ellos mismos van como arreglando su horario para poder compartir. Bueno, para finalizar, se les preguntó, ¿usted cree que la reducción laboral de la jornada laboral ayudaría a que pase más tiempo con su familia? Y un 85% concordó que sí. Y bueno, se me hace a mí importante recalcar que todo lo que pase durante la niñez y la adolescencia de una persona determinará su futuro o su adultez, por así decirlo. Es por esto que es importante, no sé si la palabra es que se legisle, pero sí que se le dé una importancia a la convivencia familiar, porque si encontramos que la Constitución se le da importancia más abajo, que hay que propender y fortalecer, debemos trabajar en ello. 9 minutos. Y ya estoy cerrando, así que esa sería mi presentación. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara. Ahora será el turno de exponer del equipo Servicio Migrante de la Universidad Adolfo Ibáñez. Su ponencia se titula Modelo de Integración para Migrantes. Chicos. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Héctor Barahona y junto a José Contreras, en representación del grupo organizado Servicio Migrante de la Universidad Adolfo Ibáñez, presentaremos nuestro modelo de integración para migrantes. Para poder entender de mejor manera a qué se orienta nuestro trabajo y cómo se constituye este modelo de integración, debemos tener en mente, debemos estar contemplando la crisis migratoria que vive nuestro país hoy en día, que ha ido en aumento en los últimos años y que propone nuevos desafíos,
para Chile, para nuestra legislación, pero también sobre todo para nuestra legislación laboral. Los migrantes en el ámbito laboral se han visto perjudicados debido a una desactualización que existe en la materia laboral para los migrantes de nuestro país. Es por esto que nuestro trabajo se versa principalmente, trata los temas en los cuales se ve desactualizada la legislación, los desafíos que se proponen para nuestra legislación, y también adjuntamos nosotros una propuesta de cómo podemos hacer una herramienta que pueda ayudar de mejor manera a poder integrar a los migrantes en el ámbito laboral. Es por esto que dentro de los primeros temas que nosotros quisimos tratar corresponde a los requisitos para trabajar en Chile. Según el artículo 25 de la Convención Internacional de la Protección de los Derechos Humanos de los Trabajadores y sus Familiares, dice que tanto para los migrantes como para los chilenos no existe ninguna diferencia dentro de los requisitos para trabajar. Sin embargo, podemos ver que esto no es cierto hasta cierto punto, debido a que existen sanciones y requisitos distintos para los ciudadanos extranjeros. Para nombrarles uno, de manera que puedan ir contemplando cuáles son estos requisitos, corresponde a la condición migratoria. Bueno, ¿qué pasa si una persona migrante quiere trabajar en Chile? Necesita tener una condición migratoria regular. ¿Cómo se obtiene una condición migratoria regular? En base a un permiso de residencia o un permiso transitorio. Pero ¿qué es lo que sucede si es que esta persona no tiene una condición regular y tiene una condición irregular? Bueno, en ese caso, esta persona no podrá no podrá firmar un contrato de trabajo y tendrán que tener una condición irregular de trabajo. Significa trabajo informal. Esto, con la nueva ley de migración que se va a promulgar en cuanto tengan listo el reglamento, tampoco se va a subsanado ni tampoco se va a mejorar en esta materia, sino que al contrario, se va, como vamos a ver un poco más adelante, se va a restringir aún más la manera en que un migrante puede obtener algún tipo de permiso para poder trabajar en Chile. José. Gracias, Héctor. En el trabajo nosotros hicimos un análisis de varias aristas que tienen el problema migratorio en Chile. La primera de estas es las obligaciones de las empresas para con la población migrante. Como dijo Héctor anteriormente, no existe en Chile una distinción entre un trabajador chileno y uno migratorio. Por decir así, en el papel son exactamente iguales, pero en la realidad vemos una gran cantidad de abusos que se genera sobre todo en la población migratoria. Como dijimos antes, la obligación de las empresas se puede traducir perfectamente en el derecho laboral, los derechos laborales de los migrantes en el país. Como dijo Héctor, hay una gran cantidad de población irregular en Chile, la cual hoy en día no tiene problemas, pero con la implementación de la nueva ley de migración, esto se va a traducir en expulsiones administrativas. Por lo cual eso lleva a que las personas irregulares sigan trabajando en empleo informal, es decir, que no coticen en sistemas provisionales de pensiones, no se aseguren sus derechos laborales y es un hecho que existan migrantes irregulares y van a seguir existiendo con o sin la nueva ley de migración. Por tanto, esto va a crear una brecha gigante en el ámbito laboral para resguardar los derechos laborales, ya que los migrantes ya no van a acudir a los órganos públicos para poder denunciar, porque si es que denuncian, esto puede derivar perfectamente en su expulsión administrativa. La siguiente parte de las aristas, como habíamos dicho antes, son los beneficios de las empresas que pueden generar la población migrante en Chile. Lo primero que hay es que la migración trae consigo una gran cantidad de mano de obra no calificada, lo cual en Chile falta. De hecho, estamos con un gran problema, con una crisis de contratación en Chile hoy en día, sobre todo con los bonos que se han adjudicado hoy en día por la crisis del COVID-19, y la población migrante ha llegado, por decir así, como un parche a estos problemas. Como dije anteriormente, mucha de esta población migrante que viene a trabajar está en condición irregular. Por tanto, gran cantidad de ellos no están siendo resguardados sus derechos. Y aparte de la población migrante de mano de obra no calificada, existe también una gran cantidad de sobrecalificación que llegan a Chile con la intención de trabajar y los cuales ellos ya traen con estudios profesionales o técnicos, y llegan a Chile y no pueden convalidar sus estudios.
lo cual llega a un problema que nosotros pensamos como en el trabajo, es la integración del modelo laboral chileno al migratorio. Si existe mano de obra calificada, ¿por qué existen tantas trabas en Chile para poder convalidar estudios exteriores? Finalmente, como recapitulando con los problemas que mencionamos anteriormente, tenemos la sobrecalificación para los puestos de trabajo, una gran cantidad de empleo informal, una posición de desventaja de la persona migrante frente al empleador chileno, sobre todo en la población haitiana, ya que el idioma es una brecha gigante en materia cultural y laboral, y una brecha salarial muy grande entre personas migrantes y nacionales, porque si bien existe en papel, como dije antes, una igualdad de derechos entre los chilenos y los migrantes, en realidad la brecha salarial es bastante grande. Las personas migrantes tienen un empleo, un salario bastante menor a un equivalente laboral con el chileno. Y, como dijimos, la nueva ley de migración trae una gran cantidad de beneficios y a la vez podría decirse que perjudica, como dijo Héctor anteriormente. La creación del Servicio Nacional de Migrantes es una de las que implementa esta ley, la cual, si bien brinda el apoyo a migrantes, lo excluye a los migrantes irregulares, porque, como dijimos anteriormente, va a traer una expulsión administrativa esta nueva ley de migración mucho más fácil. Por tanto, lo que nosotros proponemos es un modelo de integración, que la nueva ley de migración sea, uno de sus ejes centrales sea el principio de integración o de política de integración. Muchas gracias. Héctor. Sí, gracias, José. Bueno, entonces nosotros lo que queríamos hacer con este trabajo es no solamente presentar los desafíos que presenta la legislación laboral ahora y tampoco con la nueva ley de migración, sino que también quisiéramos adjuntar una propuesta tanto para cualquier persona que sienta que puede ayudar a, por decirlo así, dar frutos en esta legislación laboral y así creamos una propuesta que se basa principalmente en la creación de una entidad pública, independiente, descentralizada y dedicada exclusivamente a la integración laboral de trabajos calificados y no calificados, que puede ser implementado como un anexo de 21.325. Es un proceso que para nosotros buscaría integrar a los migrantes en base a tres principales objetivos. El primero, y de hecho es el que más destacamos, es el proceso de convalidación de estudios realizados en el extranjero, que los migrantes tengan menos impedimentos y sea más accesible para ellos convalidar sus estudios. Doctores que nosotros vemos que tienen una especialización de gran renombre, una especialización muy compleja en el extranjero, llegan acá en Chile y tienen, como mucho, tienen que hacer muchas pruebas para recién convalidar su título de doctor, ni siquiera su convalidación. Tienen que esperar muchos años, un periodo muy extenso para poder convalidar sus títulos de manera apropiada. El segundo es un programa de apoyo y acompañamiento laboral en relación a los inmigrantes que se encuentren con problemas de su regularización, que puedan pasar de ser un inmigrante irregular a un migrante regular, que tengan una condición migratoria favorable para que puedan trabajar de manera adecuada en Chile. 9 minutos. Además de eso, quisiéramos agregar que anualmente se implementaran propuestas y programas que hagan referencia a una red de incentivos hacia los migrantes. Toda esta propuesta que nosotros hemos señalado anteriormente no solamente refleja la dificultad que tienen los migrantes para poder insertarse en la subcontratación y además con diferentes problemas como el trabajo informal, la explotación y la vulneración de sus derechos, sino que también refleja el retraso de la legislación en materia migratoria. Y además de esto, quisiéramos nosotros ejemplificar que mediante todas estas cosas se vulnera el artículo 25, número 1 de la convención que habíamos señalado anteriormente. Al final, sí existen requisitos y sanciones más allá de lo que señala este artículo. Al final, sí, los migrantes tienen diferentes dificultades para poder trabajar en Chile, y por eso nosotros hemos creado esta propuesta, para que así, ojalá, los legisladores puedan comprender y tener esta herramienta para mejorar nuestra legislación laboral.
Por último, en los últimos segundos que nos quedan, quisiéramos agradecer especialmente a la profesora Sacha Yuri, que nos ha invitado a participar de este congreso y que también nos ha invitado a exponer el día de hoy. Como también quisiéramos agradecer al resto del equipo del Servicio Migrante que han hecho posible esta investigación. Muchas gracias. Agradecemos al Servicio Migrante de la Universidad Adolfo Ibáñez por su exposición. Haremos ahora una pausa en las exposiciones de los estudiantes, pues como ya hemos adelantado, tenemos el orgullo de presentar al doctor Humberto Cantú, doctor en Derecho, magíster en Derechos Humanos y Derecho Humanitario por la Universidad de Panteón. Desde el año 2017 es miembro del Consejo Editorial del Business and Human Rights Journal y miembro del Consejo Directivo de la Global Business and Human Rights Scholar Association, la cual se dedica a la investigación y difusión y docencia sobre derechos humanos y empresas en Latinoamérica. Es profesor titular del Departamento de la Universidad de Monterrey y profesor en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Profesor. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por esa introducción y muchísimas gracias a las y los colegas que organizan este primer congreso estudiantil. Muchas felicitaciones, evidentemente, a la Academia de Empresa y Derechos Humanos de la Universidad de Viña del Mar por este proyecto. Creo que es un proyecto fundamental para avanzar la reflexión desde los espacios de formación sobre, la importancia de avanzar en la comprensión de los temas que tienen que ver con el impacto empresarial en los derechos humanos. Tengo una presentación, muy breve, que obviamente no va acompañada de elementos visuales, pero quisiera plantearles 3 reflexiones muy rápidamente el día de hoy conforme a algunas ideas que he venido desarrollando en los últimos meses, que tienen que ver con el avance que hemos tenido en los últimos 10 años en esta materia a nivel internacional y ciertamente en América Latina. Plantearles algunos elementos de reflexión hacia una segunda década de realmente un trabajo coordinado a nivel global sobre la agenda de empresas y derechos humanos. Y finalmente quisiera cerrar con algunas muy breves reflexiones sobre la importancia de la academia, de la reflexión académica en particular en esta materia para lograr una transición hacia mejores formas de involucramiento y desempeño empresarial con respeto a los derechos humanos y al medio ambiente. Primero empiezo con esta reflexión sobre la primera década. Hace 10 años, y un poco más de hace 10 años, hace 15 años en realidad, encontrábamos a nivel internacional una serie de desequilibrios, una falta de comprensiones sobre lo que existía en materia de empresas y derechos humanos. Quienes hayan leído, por ejemplo, el informe de 2005 de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, recordarán cómo había una serie de iniciativas que abordaban diferentes cuestiones desde responsabilidad civil en litigios ante cortes estadounidenses, como, por otra parte, proyectos para impulsar la responsabilidad social de las empresas, pero no había una plataforma común. A 15 años de distancia podemos encontrar un mundo completamente diferente. Es básicamente una cápsula del tiempo eso que estoy intentando hacer. Pero veíamos en 2005, 2006 cómo no existía simplemente un lenguaje común. La propuesta del profesor Ruggie, que para mí fue muy importante porque no solamente permitió avanzar en la construcción de plataformas comunes, sino también quitar muchas veces los temores que habían surgido con motivo del esfuerzo anterior, ese proyecto de normas de la subcomisión, fue fundamental. Si ustedes revisan las normas, pueden encontrar referencias a evaluaciones de impacto en derechos humanos, pueden encontrar referencias a la importancia del funcionamiento de los mecanismos judiciales, se hace referencia a lo que las empresas mismas podrían hacer para efectos de la reparación y de tener mecanismos propios internos de control, ¿no? Todas esas referencias que generaron tantos problemas y tantos debates entre los estados, las empresas y también obviamente la sociedad civil y la academia pudieron transformarse a una perspectiva y una propuesta tal vez más amigable para todas las partes interesadas, más propositiva en términos de construyamos algo juntos en vez de simplemente buscar esta confrontación permanente que de manera lógica y natural existe entre diferentes órganos que tienen diferentes funciones en la sociedad. Pero eso llevó poco a poco también a esta falta, digamos, de credibilidad entre ciertos actores.
Para mí, y eso es algo que me parece que es muy importante considerar y quisiera compartirles, para mí los principios rectores son, como bien lo señalaban, un inicio de un trayecto internacional que obviamente tiene que desdoblarse a nivel regional, a nivel nacional, pero donde sobre todo hay que identificar un elemento central y es cuál es ese diálogo entre el derecho internacional y el derecho interno. Si no vemos esa dimensión y vemos los principios como lo que no fueron o lo que quedaron debiendo de lo que podrían ser, simplemente no vamos a tener una posibilidad completa de utilizarlos. Y eso es a lo que voy a avanzar ahorita en la segunda parte de mi intervención. Pero a grandes rasgos podemos ver cómo a partir de 2011, y ustedes lo saben muy bien, colegas chilenos y chilenas, saben muy bien cómo el ímpetu de los gobiernos, y en particular de algunos gobiernos de América Latina, se enfocaron principalmente a que una primera década fuera de identificación, reconocimiento y puesta en práctica por medio del instrumento tal vez menos oneroso para efectos jurídicos, como son las políticas públicas. El caso de Colombia, el caso de Chile, recientemente el caso de Perú, muestran cómo hemos ido progresando de alguna forma en la manera de aterrizar esta lógica, esta plataforma de empresas y derechos humanos a nivel global a modelos y necesidades particulares de los países. Obviamente, las políticas públicas no son por sí mismas absolutamente satisfactorias. Nos dan una puerta de entrada sobre cómo reforzar las obligaciones de respeto y garantía que recaen sobre el Estado. También cómo avanzar en esta función económica que tiene el Estado y cómo puede ser una herramienta fundamental para poder lograr ese anclaje, digamos, en la estructura propia del Estado, que se manifiesta para mí la voluntad política justamente en ese instante. El Estado quiere avanzar, el primer paso para avanzar es justamente desde sus propias funciones económicas, en la contratación pública, en la privatización de servicios públicos o incluso a través de las empresas del Estado. Y todo este fenómeno ha llegado a América Latina con una fuerza suficiente. Vemos el caso de Argentina, que sigue debatiendo si debe tener un plan de acción nacional. Vemos el caso de México, que igualmente ha estado en una incertidumbre los últimos 7 años sobre si logra los consensos necesarios a nivel interno para generar un plan de esa naturaleza. Vemos el caso de Ecuador, por ejemplo, que también está trabajando en este proyecto de desarrollar una política nacional sobre empresas y derechos humanos, y ciertamente el caso de Chile, que está en proceso de generar una segunda versión de su plan, sin hablar, evidentemente, de los colegas centroamericanos que en Honduras y Guatemala, por lo menos, están considerando acciones de ese tipo. Esta primera década, entonces, de identificación, de reconocimiento de la temática, tal vez de apropiación por diferentes actores de ese nuevo lenguaje y esa nueva forma de entender los derechos humanos como no únicamente algo que se relaciona con el Estado, sino que a final de cuentas puede ser afectado por diferentes actores no estatales, nos lleva a una segunda década que tal vez no es de la forma más lineal que la vemos. Si pensamos en la primera década, no de 2011 a 2021, sino 2006, que realmente empieza el mandato del profesor Ruggie a 2016, y contamos la segunda década a partir de 2017, vemos como 2017 es un parteaguas. Pasamos de esta identificación y reconocimiento a una puesta en práctica ya no solamente a través de planes de acción nacional, sino también de marcos normativos y un ejercicio jurisdiccional mucho más amplio. Si en 2005 solamente se lograban identificar las propuestas, por ejemplo, que había en términos de litigio desde el Alien Tort Statute de los Estados Unidos, vemos como en 2017 la conversación incluso ya no gira alrededor de Estados Unidos, gira alrededor de Europa, gira sobre todo, y eso es algo que esperamos contribuir próximamente a la discusión, gira alrededor de América Latina, donde vemos avances muy interesantes, y eso nos muestra una segunda etapa en la evolución, en este camino que planteaban los principios rectores en 2011. Con la adopción de la ley francesa sobre el deber de vigilancia en 2017, la adopción de la ley holandesa sobre debida diligencia en materia de trabajo infantil, algunas otras leyes que se han ido adoptando, por ejemplo, en Alemania o en Noruega, sobre cadena de suministro, o incluso aquellas que tienen que ver con la presentación de informes no financieros o de debida diligencia en sectores productivos específicos, muestran diferentes modelos de regulación que pueden ser
igualmente importantes. Y la gran pregunta, y eso creo que es una tarea que nos queda pendiente para nosotros, para América Latina, es entender cuál es la mejor forma de regulación, viendo las características propias de nuestros sistemas jurídicos, de nuestras realidades políticas, económicas y sociales. No se trata, como fue el caso de los planes de acción nacional, de un policy transfer nada más. Se trata realmente de responder a los retos que existen a nivel nacional o a nivel regional con fórmulas que puedan satisfacer esos desafíos y no simplemente de buscar emular lo que puede funcionar en sociedades ultra reguladas, como es el caso de la sociedad europea. En ese sentido vemos, y es parte de las observaciones que he podido realizar recientemente, cómo van surgiendo diferentes modelos. Podemos tener un modelo similar al de Francia, en donde se establece una obligación genérica de respeto a los derechos humanos, que a mi gusto no es necesaria, más allá de la visibilidad y la instrucción de ciertos pasos de administración de empresas, lo cual también abre la puerta a esa transdisciplinariedad que tiene que haber para entender completamente esta temática. Vemos casos como el modelo alemán, en donde más que pensar en un deber genérico, impone una obligación principal al Estado, en donde tiene un deber esencial de regulación y supervisión de lo que hacen ciertas empresas. Y vemos otros casos en donde se enfoca todo esto en entender la dinámica de un sector específico para responder a esos desafíos. A mi juicio, para efectos de poder avanzar en términos normativos, en términos de regulación de la actividad empresarial, con perspectiva de derechos humanos y de protección al medio ambiente, tenemos que encontrar una fórmula entre esos tres modelos. Por una parte, es evidente que bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás instrumentos internacionales que a final de cuentas obligan a nuestros estados, existe, por ejemplo, un deber de garantizar el acceso a la justicia, por lo cual una fórmula como la francesa es no solamente evidente, sino innecesaria a veces incluso en términos de plantear nueva legislación. Vemos cómo la fórmula alemana de un enfoque particularmente administrativo no escapa tampoco de la realidad que ya ha explorado el sistema interamericano. A final de cuentas, el Estado no puede deslindarse de las obligaciones que ya pesan sobre él, incluso de regular actores privados que operen en su jurisdicción o en su territorio. Entonces, para mí esos dos elementos, esas dos discusiones que se han dado en Europa son opciones a medias. Ninguna realmente cubre esa obligación que ya existe para el Estado. Y si no entendemos esa transversalidad, ese giro de 360, tal vez vamos a dejar algunos elementos fuera. Pero también es cierto que muchas veces la manera más adecuada para avanzar en este tipo de temáticas es simplemente desarrollando propuestas que respondan a los retos de cierto tipo de actividades. Vemos el caso, por ejemplo, y ese es un caso que me ha tocado revisar recientemente, de los derechos de la niñez, por ejemplo. Como ustedes saben, UNICEF en 2012 desarrolló unos principios sobre derechos del niño y empresas que abordan diferentes elementos. Y podemos decir, y lo puedo decir con toda certeza, que en los últimos 10 años hemos visto un avance significativo en la regulación de los diferentes ejes de la conducta empresarial que pueden afectar a la niñez, cada uno abordando los retos conforme a su propia industria. Para mí eso nos deja una lección muy importante y es si debemos pensar en una fórmula única o si incluso la fórmula única puede o debe adaptarse a los diferentes escenarios industriales o empresariales y a las diferentes necesidades de cada sector. Creo que hay un espacio muy interesante de reflexión que se puede desarrollar en este tema, por lo que creo que es parte de estas tareas que nos deja tal vez este primer congreso estudiantil. Por último, quisiera señalar dentro de esta segunda década la necesidad de entender también la necesidad básicamente de contar con normas globales, tener normas disparejas, tener sistemas jurídicos que no logren una unidad en términos de qué se espera de las empresas, no va a llevar necesariamente a una situación distinta. Me parece incluso que en mucha medida el hecho de que se busque avanzar con regulaciones regionales, por ejemplo, o con propuestas que no tengan tal vez el suficiente sustento
en términos de cuáles son los retos que hay que sobrepasar o que hay que abordar en materia de derechos humanos y empresas a nivel internacional, puede generar una réplica de lo que ya conocemos actualmente. Estándares más desarrollados, más exigentes en países de origen de las empresas, estándares obviamente menos exigentes en otras partes del mundo. Y la gran pregunta es, ¿cuál es la contrapropuesta que viene desde aquello que conocemos como el sur global, ¿no? ¿Cuál es la contrapropuesta de América Latina y cómo podemos lograr un entendimiento con otras partes del mundo que buscan o tienen intereses similares? A mi juicio, y habiendo participado en las 7 sesiones de negociación del Tratado sobre Empresas y Derechos Humanos, les puedo decir que ese diálogo es un diálogo meramente atlántico, un diálogo entre Europa y América Latina principalmente, y por eso es justamente importante buscar ese entendimiento sobre qué ofrecen ellos y qué se puede ofrecer desde América Latina para abordar conjuntamente un problema que todo el mundo diagnosticamos de la misma forma. Tal vez la forma de atacarlo es en donde hay desacuerdos. Quisiera cerrar simplemente señalando la importancia que tiene para esta agenda, no solamente en el caso de su propio país, ni en el caso de mi país, sino para toda la región, y pensando incluso en el Caribe, que es una frontera todavía por abordar o desarrollar, de la academia, el papel de la reflexión, el papel del involucramiento y sobre todo de la creación de redes latinoamericanas de investigación, redes latinoamericanas de trabajo conjunto, incluso de investigación aplicada, que puedan apoyar y facilitar un mayor conocimiento de las diferentes tendencias y necesidades y ciertamente las propuestas que desde nuestra región van apareciendo día con día y semana con semana. Con eso simplemente quisiera nuevamente agradecerles por ese espacio, agradecerles por la invitación a acompañarles y desearles un excelente Congreso Estudiantil de la Universidad de Viña del Mar. Muchas gracias. Discúlpeme, muchas gracias Humberto, perdón que tome la palabra, me salí de protocolo, pero quería agradecerte a nombre de la Universidad Viña del Mar por tu excelente disposición y además lo que has señalado y exposición también, porque realmente nosotros, yo con los chicos, yo dirijo la academia, ya nos conocemos nosotros un poco más, pero admiramos tu trabajo, ya admiramos profundamente tu trabajo y la labor que estás haciendo en Latinoamérica respecto a empresas y derechos humanos, así que para nosotros es un honor tenerte el día de hoy, así que a nombre de la academia y también de la Universidad Viña del Mar te agradecemos profundamente y estamos dispuestos a colaborar en lo que se necesite. Así que muchas gracias y un abrazo grande a México. Igualmente para ustedes, que tengan un excelente día. Muchas gracias de nuevo por la invitación y puertas abiertas. Eso es lo importante para reforzar estos lazos. Exacto. Muy bien, bueno, reiterar el agradecimiento al profesor Cantú por su participación, por su tiempo y sobre todo por compartir sus conocimientos, experiencia y punto de vista en temas tan relevantes y atingentes como el expuesto. Continuamos ahora con las exposiciones estudiantiles. A continuación corresponde presentar a Ariel Erazo, en representación de la Universidad Santo Tomás. Su ponencia se titula Críticas a los programas de cumplimiento normativo existentes en Chile. Ariel. Muchas gracias, Juan. Bueno, para comenzar quisiera agradecer por la invitación y saludar a todos los presentes, a todas las autoridades y profesores presentes. Voy a compartir pantalla para presentar la presentación que tengo. Ahí sí. Me avisan si se ve, porfa. ¿Se ve, cierto? ¿Sí? Ya, súper. Ya. Bueno, para comenzar mi ponencia versa sobre un análisis crítico a los programas de cumplimiento normativo existentes en Chile. Vamos a analizar más bien algunos antecedentes previos para comenzar, conceptos y elementos metanormativos, concepto de compliance, que se entiende por la dogmática, elementos normativos desarrollados por la dogmática, y finalmente intentaremos mostrar los elementos normativos establecidos en la ley, ¿ya? Y intentaremos dar una propuesta de más o menos los elementos bases que debe tener cualquier programa de compliance independiente de la materia de que se trate. Ahí sí. Los antecedentes previos, primero tenemos que señalar que en el momento en que Chile ingresa a la OCDE, se ve obligado a ratificar algunas convenciones internacionales para asegurar la permanencia en la misma,
y también asegurar los estándares que ella exigía en materias de regulaciones que eran deficientes. Tuvo que avanzar, por tanto, con la dictación de la ley 20.393 Chile, ley que atribuye responsabilidad penal a las personas jurídicas. Posterior se le realizaron modificaciones a la misma ley, agrandando el catálogo de delitos establecido en el artículo 1. Y como esta es una ley pionera en materia de compliance, se tuvo que avanzar con la dictación y el establecimiento de normas y manuales posteriores que versan sobre la materia, como por ejemplo un manual de la Fiscalía Nacional Económica, sobre el establecimiento de cumplimiento normativo en libre competencia, el decreto número 30 del 2013 del Ministerio de Medio Ambiente y la resolución exenta 89 y 813, ambas del CERNAC. Antes de comenzar con el concepto y elementos metanormativos, quisiera comenzar con una reflexión que versa de la siguiente forma. El hecho de que no existe una norma que obligue a los sujetos a cumplir determinada conducta, como es esperable, es atractivo en muchas ocasiones su inobservancia. Sin embargo, contrario sensu, la existencia de leyes que constantemente nos disuadan de incumplimientos o la comisión de acciones o omisiones que derivan en infracciones a la misma, hace que los sujetos se vean constreñidos a cumplirla, principalmente por el tema de la sanción. De esta forma, el compliance se ha encargado de desarrollar de manera práctica la profilaxis de la infracción en la ley y la comisión de los delitos, y de esta forma cabe pensar qué entendemos por compliance. Y por compliance o cumplimiento normativo tenemos algunos conceptos que nos da la dogmática. Concepto, por ejemplo, de Adán Nieto dice que es actuar conforme a la legalidad, entendiendo legalidad en un sentido amplio, que abarca el cumplimiento de las obligaciones precedentes de la ley, civil, penal, administrativa, laboral, etc., pero también directrices internas de la empresa y en su código ético. Otra concepción que nos entrega Müller y Hasson dice que es la gestión de cumplimiento de normas y regulaciones de la empresa en cuyo interior se realizan múltiples y diversas actividades de este tipo, tanto en el campo de lo contable, laboral, medioambiental, de mercado de valores y de libre competencia. Un tercer concepto de Gustavo Balmaceda dice que es un procedimiento de revisión del cumplimiento de estándares legales y éticos de una empresa, el que puede ser realizado de forma interna o a través de auditoría externa. Lo que se quiere enunciar, o lo que hay debajo de estos conceptos, es la existencia de dos elementos, que a mi juicio son súper importantes, que establecen la base de lo que es el cumplimiento normativo, y son los elementos metanormativos, aquellos que dan eficiencia y sostenibilidad al programa de cumplimiento normativo, y elementos normativos, aquellos que se encuentran contemplados en la ley o lo describe un órgano de la administración. Algunos elementos metanormativos que se pueden identificar en la discusión dogmática, podemos encontrar, por ejemplo, la reputación. Lo voy a mencionar brevemente para llegar a la parte sustancial de la presentación. La reputación, la lealtad, el compromiso, junto con el compromiso, el liderazgo. ¿Cuál es el fundamento de estos elementos que se encuentran contenidos en el concepto de compliance? Es la búsqueda de sostenibilidad y eficiencia al programa, tal como lo dice la definición elaborada en mi investigación sobre el concepto de elementos metanormativos. Por otra parte, también tenemos los elementos normativos desarrollados por la dogmática, en los cuales se encuentra latamente una discusión acerca de qué se entiende por encargado de prevención o oficial de cumplimiento, el cual algunos autores dan definiciones como, por ejemplo, aquel que le da eficacia operativa en todos los elementos y procedimientos de implementación del compliance en la entidad u organización donde se va a ejecutar el programa. La doctrina también ha establecido algunas características objetivas y subjetivas en torno a la independencia, la autonomía, el goce de autoridad dentro de la organización, subjetiva en torno a la calificación profesional, dado el alto nivel técnico jurídico que implica el desempeño del rol, por ejemplo, en la determinación de una conducta lícita o ilícita que se puede llevar a cabo en la organización. Otro elemento también desarrollado por la doctrina es las facultades del oficial de cumplimiento, que implica a grandes rasgos un deber general de colaboración con el mismo oficial. Otro elemento también es el sistema modelo de prevención, propiamente tal, latamente desarrollado por la doctrina, en especial por el profesor Gustavo Balmaceda, donde se identifica o se señalan identificación de la actividad riesgosa con sus 5 etapas. Estos son identificación de actividades de la empresa, identificación del origen del posible riesgo, determinación de la actividad como riesgosa, priorización del riesgo y monitoreo. Como un segundo elemento,
subelemento establece el protocolo general y específico, y como tercer subelemento establece la determinación de sanciones. Como cuarto elemento también desarrollado por la doctrina es la supervisión y certificación del modelo. De aquí se pone especial énfasis en la pregunta que cabe reflexionar cuál es el rol que cumple la certificación del modelo. Y aquí existen posiciones divergentes en determinar cuál es el rol que cumple la certificación del modelo en la obligación y un posterior juicio en la determinación de responsabilidad de la persona jurídica de diversa naturaleza, sea penal o de otro tipo. Y aquí tenemos dos teorías, la primera del profesor Gustavo Balmaceda y la segunda del profesor Matus. La del profesor Gustavo Balmaceda dice más o menos como que se abre la posibilidad de exculpación a la empresa si cumple con su rol de un ciudadano corporativo fiel al derecho. Por otra parte, la reflexión que hace el profesor Matus dice que el haber actuado previamente de manera prudente o justa no exime de la responsabilidad del acto injusto que se comete después o en lo futuro. Y yo creo que es así como se debe entender en especial el elemento de certificación del modelo, como lo propone el profesor Matus. Ahora, en cuanto a los elementos establecidos en la actual normativa chilena, en especial el análisis lo centré para esta presentación en dos normas, en la ley 20.393 y en la circular 89 del CERNAC. No obstante, las otras materias que se analizan en la investigación, en materia medioambiental, libre competencia, etc. Y antes de pasar al análisis de los elementos normativos que establece la ley 20.393, cabe reflexionar o pensar en la misma ley 20.393, ¿quién nos exige el establecimiento de un modelo de prevención de los delitos establecido en el artículo 4? Y es el artículo 3 de la misma ley, el cual nos establece que por regla general las personas jurídicas serán responsables de los delitos señalados en el artículo 1 que fuesen cometidos directa o inmediatamente en su interés para su provecho por sus dueños, controladores responsables, ejecutivos principales, representantes o que realizan actividades de administración y supervisión. Y aquí es lo importante, siempre que la comisión del delito fuere consecuencia del incumplimiento por parte de la empresa o la organización, de los deberes de dirección y supervisión. Es precisamente sobre esta última parte, que lo anteriormente dicho, el incumplimiento de los deberes de dirección y supervisión, cuando se establece el nexo con el modelo de prevención del delito. Que contrario sensu de la misma frase, el cumplimiento de los deberes de dirección y supervisión se materializará con el establecimiento del modelo que se refiere al artículo 4 con todos sus elementos. De esta forma, en la referida ley, en el artículo 4, lo que hace es exigir que dentro del modelo de compliance, para que legalmente se entiendan cumplidos los deberes de dirección y supervisión, se contemplen estos elementos que establece la ley en el artículo 4. Que versan sobre, gracias, que versan sobre, primero, un oficial de cumplimiento, lo que la ley llama encargado de prevención en el numeral 1 del artículo 4, el cual da la característica principal que debe contar con autonomía, pero sin embargo, la crítica que se puede hacer es que igualmente dice la ley que podrá realizar labores de contraloría o auditoría interna. Y esta situación es confusa por cuanto el oficial o el encargado de cumplimiento se yuxtapone con el auditor, y recordemos que el auditor se centra en un trabajo ex post y el oficial de cumplimiento se centra en un trabajo esencialmente ex ante. Por otra parte, es posible identificar una situación extraña en la norma, ya que permite que las empresas que no excedan de 100.000 unidades de fomento, los socios accionistas cumplan un rol del encargado de prevención, situación que nuevamente se contrapone con un elemento metanormativo que analizamos anteriormente, que mencionamos anteriormente, y dice relación con el deber de lealtad, especialmente orientado a prevenir los conflictos de interés. Como segundo elemento que se menciona en el numeral 2 del artículo 4, son las facultades y medios con los que debe contar el encargado de prevención para el desempeño de sus funciones. Como tercer elemento, se distingue en el numeral 3 del artículo 4, que dice relación con las menciones que debe tener el sistema de prevención. Y aquí, sin embargo, la forma de ejecutar la identificación de actividades riesgosas, como la llama la ley, queda al arbitrio de la organización, no contemplando en la ley un procedimiento específico, dejándole a la entidad certificadora la responsabilidad de aprobar el programa. Como cuarto elemento, el numeral 4 del artículo 4 establece la supervisión y la certificación del modelo.
largamente criticado por la dogmática, largamente criticado también por la OCDE, pero en especial quisiera hacer énfasis en una crítica que versa sobre que existe confusión sobre la posible responsabilidad de la certificadora cuando el modelo de prevención del delito certificado falla, o es responsable por una certificación inadecuada o negligente, y es aquí donde se puede producir uno de los mayores puntos de confusión, porque no está claro todavía ni siquiera en la dogmática. Por otra parte, en materias de derechos del consumidor, en la circular 89 de 2020 del CERNAC se establece otro modelo de prevención del delito, o sea, de prevención de infracciones. Sin embargo, esta circular ofrece curiosamente dos modelos de prevención de infracciones. El primer modelo, un modelo de carácter preventivo, que es más bien como conocemos cualquier programa de cumplimiento normativo, pero sin embargo establece también un programa de cumplimiento correctivo, que dentro del procedimiento voluntario que señala el artículo 54p de la ley 19.496, en la resolución del conflicto se le permite al juez establecer las menciones que debe contener el plan de cumplimiento. Sobre este punto nuevamente caímos en el problema de que el programa de cumplimiento es esencialmente de aplicación anticipada a la infracción. Esto es ex ante y no con intención de ser correctivo. Ahora, en cuanto a los elementos de la circular 89, se contemplan, primero, la designación de un oficial de cumplimiento, lo cual se pone en cuestión cuál es su rol en el plan correctivo, ya que haría una corrección de un programa, siendo que por excelencia, nuevamente reiteramos, tiene una función ex antes el oficial de cumplimiento. Como segundo elemento, establece la identificación de acciones o medidas preventivas o correctivas. Nuevamente caímos en el mismo problema del carácter correctivo. En tercer elemento, establece plazos de implementación. Sin embargo, la circular no desarrolla más allá la forma o método de implementación de estos plazos. Como cuarto elemento, establece protocolos para evitar riesgos de incumplimiento enmarcados en un enfoque correctivo, no pronunciándose acerca de su aplicación en el ámbito preventivo. Como quinto elemento, establece, y esto es importante, establece el compromiso de la alta y mediana gerencia, elemento metanormativo, que nosotros consideramos positivo para un programa de cumplimiento. Como sexto elemento, establece la correcta alineación de incentivos y aplicación de medidas disciplinarias. Como séptimo elemento, establece las mejoras del programa, que nosotros agregamos que estas sean periódicas. Finalmente, para ya concluir, luego de haber analizado los elementos, los conceptos, los elementos metanormativos establecidos por la dogmática, los elementos normativos desarrollados también por la dogmática, los elementos normativos establecidos en la ley, nosotros intentamos elaborar y reflexionar en torno a una propuesta de uniformidad de elementos base que debe tener todo programa de cumplimiento. Y llegamos a la conclusión, llegué a la conclusión, que primero debe contemplar la existencia de un oficial de cumplimiento con las características distintivas del rol. Esto es autonomía, independencia, posición jerárquica, y esta es curioso porque la posición jerárquica se desprende del modelo propuesto por el CERNAC. También consideramos que es importante que sea designado por la máxima autoridad de la organización y que la labor de prevención sea sustancialmente ex ante y no ex post. Como segundo elemento, consideramos las facultades y medios del oficial, como bien lo desarrolla la ley 20.393, en concordancia con la posición jerárquica que ocupa el oficial. Como tercer elemento, exhaustivamente desarrollado por la dogmática, el establecimiento de un sistema de prevención propiamente tal. Creo que es sustancial este elemento, por cuanto mediante este se identifican los riesgos, posibles riesgos, con expresa identificación de la actividad riesgosa, con el riguroso mapa de riesgos, con sus 5 etapas que mencionamos anteriormente, establecimiento de protocolos generales y especiales, y el establecimiento de sanciones, y en especial, yo agrego, de canales de denuncia confidenciales, para ir en las líneas propuestas por la misma OCDE. Como cuarto elemento, nosotros consideramos que es importante la certificación y supervisión del programa de compliance, con los reparos que mencionamos de la entidad certificadora. Como quinto y último elemento, consideramos la materialización obligatoria de manuales y códigos de éticas y de conducta. De esta forma, se incorpora normativamente un elemento metanormativo cultural de cumplimiento normativo. Eso es, muchas gracias por su atención. Ariel, muchas gracias por tu exposición. Para finalizar las exposiciones, presentamos a Fernanda Bustos en representación de la Universidad Viña del Mar.
Su ponencia se titula Violencia de género como consecuencia de la crisis sanitaria por COVID-19, un riesgo para el cumplimiento del ODS 5. Fernanda. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve ahí? ¿Se ve la presentación, Juan Pablo? Se ve, Fernanda. Ya, muchas gracias. Vamos a compartirlo entonces. Tal como se mencionaba, mi presentación hace referencia a la violencia de género como una consecuencia dentro de lo que es el contexto sanitario por COVID-19 y que implica un riesgo para el cumplimiento del ODS 5. Lo vamos a ir viendo en detalle. Justamente este objetivo para el desarrollo sostenible busca lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las niñas y mujeres en todo el mundo, ¿ya? Esta igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que además es uno de los elementos esenciales para poder constituir un mundo pacífico, próspero y sostenible, evidentemente. Dentro de las metas para el cumplimiento de este objetivo para el desarrollo sostenible tenemos hartas, pero hoy día, en razón de la presentación, vamos a relevar algunas, como por ejemplo, y la más general, poner fin a todas las formas de discriminación contra mujeres y niñas en el mundo, pero además vamos a apuntar al tema de la participación laboral femenina en el mercado, que se ha visto fuertemente afectada por la crisis de COVID-19, y vamos a revisar por qué. Hay muchas dificultades. El tema de la violencia física, de la violencia sexual, son manifestaciones de violencia que son bien evidentes. De hecho, en este mes estamos conmemorando el 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, pero además existen una serie de otras manifestaciones de violencia que también aluden a este grupo que termina finalmente en una condición de desigualdad de oportunidades. Y la crisis por el coronavirus lo ha puesto de manifiesto, es decir, se han incrementado las brechas ya existentes y además se han intensificado en su forma la presentación de esto en torno a la salud, a la economía, la seguridad y la protección social. Por ejemplo, ¿cómo? La mujer en la pandemia es la que ha estado ahí en primera línea atendiendo las labores de cuidado justamente en lo que son las labores sanitarias. Pero además ha implicado esta pandemia una transformación a nivel social en cuanto, por ejemplo, los niños y niñas no están yendo a los colegios en su mayoría y quienes han debido asumir esas labores han sido las mujeres principalmente, ¿ya? Por lo demás, las labores de cuidado doméstico, cosas tan simples como hacer el aseo, hacer la comida, hacer las camas, también han sido realizadas en este periodo por las mujeres principalmente, en cuanto se ha estado en confinamiento y han existido una serie de barreras para poder seguir con el curso normal de la vida. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué no es algo que pase de manera desapercibida? Porque trae efectos que son directos. Por ejemplo, dentro de las mujeres que realizan alguna actividad laboral, muchas de ellas en actividades informales están a un riesgo muy elevado de caer en situación de pobreza en este periodo. Lo hemos visto en el trabajo con emprendedoras, por ejemplo, quienes han tenido que rearmar sus emprendimientos para poder subsistir, y ni siquiera es para poder generar condiciones óptimas de supervivencia, sino para poder cubrir necesidades básicas, y no más que eso, no lograr un emprendimiento real como se busca al buscar la equidad de género. Datos de esto son los entregados por el informe de junio, recientemente entregado por el Banco Central. Son datos que son bien duros. Por ejemplo, en el mercado laboral femenino formal ha existido un retroceso de 10 años en torno a la inserción laboral. Entonces estamos hablando de que estamos posicionadas tal como lo estábamos en el 2011, en una posición de asimetría absoluta en relación al otro género. Y esta realidad no solo tiene implicancia para nosotras las mujeres, sino que tiene una implicancia para el mercado en general. Esto puede convertirse en un cuello de botella para una recuperación robusta y sostenida de la economía.
Otro dato importante es que en este año se entregó una valoración desde el Banco Central de Chile hacia lo que son las labores domésticas y de cuidado, en donde se informa que estas constituyen el 26% del Producto Interno Bruto, es decir, el aporte de las labores domésticas y de cuidado a nuestra economía nacional son por sobre el mercado como otras industrias como la minería, por ejemplo. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque además quienes realizan estas labores son mujeres, históricamente, en una proporción mucho mayor que las labores que las horas que dedican los hombres a esto. Es decir, este es un trabajo que además no es remunerado, por lo tanto las mujeres lo están haciendo de manera histórica y en la actualidad de manera gratuita, aportando un 26% a nuestro PIB nacional, y esto es transversal a cualquier condición socioeconómica. No estamos hablando acá de un sector vulnerable socioeconómicamente, sino que es transversal a cualquier clase social. ¿Por qué incorpora el término de violencia en esta presentación? Porque evidentemente está una forma de violencia. De alguna manera, la pandemia por COVID-19 nos ha mostrado de frente esta inequidad, justamente en cuanto a que como mujeres estamos en una posición de mayor vulnerabilidad frente a cualquier crisis. Ya lo vemos en el ámbito laboral. No me metí en otros ámbitos en donde también ha resultado evidente, como el aumento de la violencia intrafamiliar, por ejemplo, pero en el ámbito laboral también nos ha pegado bien fuerte en la cara. La respuesta de la ONU Mujeres en relación a estos objetivos del desarrollo sostenible implica una serie de acciones, pero en esta vamos a destacar, por ejemplo, el fomento a que las personas apoyen y practiquen el reparto equitativo de trabajos de cuidado. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto hombres y mujeres dentro de un núcleo familiar puedan asumir estas labores de manera equitativa y que ello no implique en la sobrecarga del rol femenino. Una respuesta también posible desde el sector público y privado es el trabajo conjunto de manera intersectorial. Hace unos años atrás, por ejemplo, se crea el Consejo Nacional para la implementación de la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible, en donde participan algunas carteras del gobierno, se crea una red gubernamental también de los ODS, y que en su formación asemejan a este triple bottom line de John Elkington, en donde se trata de equilibrar el área económica, el área ambiental y el área social, evidentemente porque van ligados y en su conjunto pueden aportarnos a la resolución de estas problemáticas que se nos van presentando. Dentro de este trabajo intersectorial público-privado ya existen algunos ejemplos de ello. Por ejemplo, esta constitución de la Iniciativa Paridad de Género Chile, que está impulsada por el World Economic Forum y el Banco Interamericano de Desarrollo, con el objetivo de integrar a más mujeres en la economía e implementar mejores prácticas para ayudar a cerrar estas brechas de género en oportunidades y empoderamiento económico al interior del país. Es una instancia que nos sirve de ejemplo, que evidentemente se debe potenciar y sumar así otras iniciativas de este tipo. Sin embargo, también tenemos que tener cierta prudencia en Latinoamérica, porque estamos en características políticas y sociales específicas. Nuestro Estado tiene un carácter subsidiario, no garantista, y de ahí que haya que tener también cierta cautela a la hora de generar políticas públicas o sociales que vayan en fomento de la línea privada, en cuanto a que se exija, por ejemplo, el cumplimiento de este horizonte de un triple bottom line. Sería una manera bien favorecedora de progresar en ese sentido. Otro ejemplo que quiero mencionar es que en Chile durante la pandemia por crisis 19 se crea una disposición legal particular en torno a la ley del teletrabajo. ¿Y por qué la traigo a colación? Porque si bien ha implicado también la minimización de los riesgos de contagio sanitario dentro de este contexto, también ha
dejado en evidencia la brecha que existe con la participación de mujeres a propósito de que han tenido que asumir una carga en el rol femenino mientras están en labores de teletrabajo y mientras están en estas labores justamente están además desarrollando labores de cuidado de hijos, hijas, otras personas que estén bajo su dependencia y las labores obviamente domésticas también. ¿Por qué digo que, y por qué traigo a colación esta ley? Porque hay una disposición que es particularmente riesgosa en cuanto a que se exige que haya una desconexión mínima de 12 horas del teletrabajo. Sin embargo, no se plantea o queda ahí abierta la posibilidad de que las horas entonces de conexión deban extenderse a 12 horas, lo cual muchas veces resulta presente de esa manera en muchas mujeres quienes están extendiendo su horario laboral de 8 horas a 12 horas a propósito de que entre medio tienen que estar acompañando a los hijos en sus tareas mientras están en clases conectados o llevarlos al colegio quienes ya han vuelto a la normalidad o estar preparando el almuerzo o estar preparando las colaciones o estar cuidando la casa, por lo cual la jornada laboral de las mujeres se ha extendido y se ha sobrecargado. Como reflexión final, y a propósito de esta particularidad del teletrabajo, resulta también bien importante enfatizar en la importancia de separar la vida familiar y lo laboral, puesto que esto requiere de una labor de orfebrería, tal como lo señala Cortina Orts, que es una autora española en su libro Ética Cosmopolita, una apuesta para la cultura en tiempos de pandemia. Toda vez que sí, resulta difícil encontrar un equilibrio que permita además mantener condiciones sociales óptimas para nuestros hijos, para nuestra familia y para las mismas mujeres. Como menciona esta misma autora, es un riesgo el que en este momento se produzca una desconexión además en términos laborales, pero que además en el área femenina se pueda generar una nueva discriminación a propósito de ello también, en cuando entendemos la inserción laboral también como una red de protección y de apoyo para ellas. Entonces, finalmente, muchas gracias, Juan Pablo. Como reflexión ya final para cerrar, entonces, ¿quién cuida a los hijos durante el confinamiento? ¿Quién cuida a las hijas? ¿Quién cuida a las personas que están en nuestro cuidado? ¿Quién realiza el aseo, la comida? De acuerdo a las cifras, lamentablemente son las mujeres en su mayoría con una sobrecarga importante, no lo digo yo, lo dice el mismo Banco Central a propósito de su informe entregado en junio de este año y que los invito a revisarlo para que podamos conocer la realidad del aporte de las mujeres al mercado laboral. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda, por tu trabajo y por tu exposición. Agradecemos también a todos los expositores por sus magníficas ponencias en el primer Congreso Estudiantil sobre Empresa y Derechos Humanos. Finalizamos así la exposición de los trabajos seleccionados para este Congreso. Y Colomba, te doy la palabra. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a todos los expositores por estar aquí el día de hoy. A continuación dejamos con ustedes al Departamento de Investigación y Documentación de nuestra Academia Empresa y Derechos Humanos con la exposición del último informe elaborado a la fecha que se titula Zonas de Sacrificio. Exponen Benjamín Pérez y Cristóbal Estay. Hola, buenas tardes. Gracias a todos los presentes por participar en esta actividad. Mi nombre, como dijo Colomba, es Cristóbal Estay y en conjunto con mi compañero Benjamín Pérez y a nombre del Departamento de Investigación, hoy expondremos los contenidos del último informe elaborado por nuestra academia que se titula Zona de Sacrificio. Cuando buscamos el origen del concepto de zona de sacrificio, encontraremos las primeras aproximaciones conceptuales a mediados del siglo XV y XVI, en el contexto de la explotación colonial de recursos minerales en el Nuevo Mundo, proceso en el que el cuidado por el medio ambiente era completamente desatendido en el pos de deseo de generar grandes ganancias económicas. El uso de los vocablos zona de sacrificio aparece por primera vez en la década de los 70, para referirse a aquellas zonas destinadas como sitios para la realización de ensayos nucleares y que resultarían inhabitables a raíz de esto. Durante las décadas siguientes, este concepto evolucionaría para designar aquellas áreas afectadas por la contaminación industrial. En Chile, el concepto no se encuentra presente en la Ley 19.300 sobre las bases generales del medio ambiente. Al respecto, aquella ley utiliza las expresiones zona latente y zona saturada, para referirse a aquellas áreas en las que, según las normas de calidad ambiental,
la polución ambiental supere ciertos límites. Siguiendo esta noción de graduar una determinada zona de acuerdo al nivel de contaminación presente, las zonas de sacrificio ocuparían el lugar de aquella zona devastada por una actividad industrial, con independencia de que aquella zona puede ser clasificada como zona saturada o una zona latente, según sea el caso. Si bien se trata de diferentes conceptos en el informe que exponemos sobre zonas de sacrificio, parece más relevante señalar aquel entregado por la Unión de Comunas de Zonas de Sacrificio, quienes las define con gran precisión como aquellos territorios de asentamiento humano devastados por la actividad industrial por causa del desarrollo industrial. Bueno, ahora para entender cómo pueden ocurrir las zonas de sacrificio en consideración a los deberes y obligaciones existentes y a los derechos que son lesionados por la existencia de esta, debemos comenzar identificando a los dos actores principales y centrales en el proceso de su creación, que es el Estado y la empresa. El Estado, el primero, interviene como la entidad que establece y hace cumplir las reglas para operar y el principal sujeto pasivo de los derechos humanos, es decir, quien pone las reglas del juego. Y la segunda es quien desarrolla una actividad industrial de acuerdo a las reglas del primero. De la dinámica viciosa entre estos dos actores surge la inobservancia de deberes correlativos que origina la catástrofe de una zona de sacrificio. De acuerdo al primer pilar, en torno al cual orbitan los primeros 11 principios contenidos en el documento Principios Rectores sobre la Empresa y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es un deber de los Estados proteger a la población contra las violaciones de los derechos humanos cometidos en su territorio. Este deber implica que el Estado no solo debe evitar su violación a través de las acciones o omisiones de su propio agente y órgano, sino que también tiene la obligación y el deber de proteger a las personas de las violaciones cometidas por individuos bajo su jurisdicción, sean personas jurídicas o naturales en cumplimiento de la obligación de garantizar. Esta obligación se encuentra bien definida en numerosos acuerdos y compromisos de carácter internacional, como la jurisprudencia emanada de instancias supranacionales. Respecto de las actuaciones de la empresa como agente central en el desarrollo de la actividad industrial asociada a la formación de una zona de sacrificio, las responsabilidades que ellas caen se encuentran igualmente bien determinadas en el ya referido documento de Principios Rectores sobre la Empresa y los Derechos Humanos, estando en el segundo pilar, y sus 13 principios derivados, dedicados a puntualizar cuáles son estas responsabilidades y su alcance. En concreto, el deber se atribuye a la empresa el de respetar los derechos humanos, comportamiento que incluye prever posibles consecuencias nefastas que pueden incidir negativamente sobre algún aspecto comprendido dentro del concepto de derecho humano, y que en caso de ocurrir se desplieguen acciones con el fin de remediar o mitigar los potenciales perjuicios. Uno de los derechos humanos que resulta inmediatamente vulnerado por la presencia de una zona de sacrificio, lamentablemente, es el derecho a la salud. El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, siguiendo la definición dada en el artículo 12, numeral principal del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es severamente mermado por la mirada de los efectos nocivos asociados a la contaminación por múltiples vías que se encuentran en una zona de sacrificio. Solo para poner en modo ejemplo y para graficar el peligro de la contaminación de una zona de sacrificio, en el año 2016, tras una serie de mediciones y controles realizados en la comuna de Coronel, la región del Biobío, acá en Chile, donde se encuentra el único vertedero de ceniza industrial en el mundo, en el que se acopian desechos de las centrales termoeléctricas de la zona. El Instituto de Salud Pública chileno detectó la presencia de metales pesados en 18 niños provenientes de diversos establecimientos educacionales de la comuna. En el muestreo se encontraron cantidades elevadísimas de elementos como el arsénico, el cadmio, mercurio, níquel en el cuerpo de los menores. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, advierte sobre los efectos adversos de la exposición prolongada a altas concentraciones de los metales pesados, como el arsénico, listando entre los síntomas derivados la aparición de lesiones cutáneas y quistes, y la mayor probabilidad de desarrollar distintos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, incluso la neurodegenerativa. Con esta noción del peligro que representa la contaminación asociada a una zona de sacrificio,
resulta evidente que la inobservancia de los deberes correspondientes al Estado y la empresa en cuanto a la protección de los derechos humanos se traduce en intolerables vulneraciones de esto. Ahora mi compañero Benjamín Pérez va a continuar con la exposición. Bueno, a propósito de las zonas de sacrificio y de los derechos lesionados por ellas, es menester abordar el concepto de justicia ambiental. Este concepto surge como tal durante la década de los 80, en un Estados Unidos convulsionado por 2 décadas de grandes movimientos sociales. Íntimamente ligado a la lucha por la igualdad de las comunidades afroamericanas más vulnerables, la exposición a daños medioambientales producto de la actividad industrial fue entendida como una arista más entre las múltiples formas de injusticia de las que eran objeto estas comunidades. Dado este contexto, el surgimiento del concepto de justicia ambiental vino de la mano de las nociones de racismo ambiental, que consiste en la decisión deliberada de ubicar en locaciones indeseables a determinados grupos, exponiéndolos en forma desproporcionada a riesgos ambientales, y de equidad ambiental, que responde al concepto de extender una protección igualitaria a las personas por parte de la legislación ambiental. Vemos entonces que el concepto de justicia ambiental se encuentra determinado por la ocurrencia de una vulneración de derechos ambientales hacia una comunidad que ya se encuentra en una situación de vulnerabilidad, sea por factores sociales, económicos o étnicos. Hoy en día, la Agencia de Protección del Medio Ambiente estadounidense, por sus siglas en inglés EPA, define a la justicia ambiental como el trato justo y la participación significativa de todas las personas, independiente de su raza, color, origen nacional o ingresos, con respecto al desarrollo, implementación y cumplimiento de las leyes, regulaciones y políticas ambientales. Esta definición es complementada al señalar que, para poder considerar alcanzada la justicia ambiental, 2 requisitos deben ser logrados. El primero de ellos es el mismo grado de protección para todos contra los peligros para el medio ambiente y la salud. Y segundo, la igualdad de acceso al proceso de toma de decisiones para tener un entorno saludable en el que vivir, aprender y trabajar. En nuestro país, en Chile, el concepto de justicia ambiental no ha logrado penetrar con profundidad en el debate sobre políticas medioambientales. Si bien en la última década se ha apreciado un avance en torno al acceso a la justicia ambiental, como por ejemplo la creación de la Superintendencia del Medio Ambiente y de los tribunales ambientales, la institucionalidad aún requiere de un mayor desarrollo para afirmarse como garante del acceso a la justicia ambiental. Y según los datos contenidos en el informe publicado el año 2016 por Espacio Público sobre el desempeño de estos órganos, de la mayoría de las demandas que se presentan ante la Superintendencia del Medio Ambiente, solo el 14% de las denuncias dio origen a un procedimiento realmente eficaz, mientras que el otro 86% restante se encontraba en espera o su caso había sido archivado. Y a continuación, como parte final del informe, realizaremos un recorrido cronológico del correspondiente caso de estudio dentro de nuestro departamento, siendo este recorrido la historia de la bahía de Puchuncaví y Quintero, visitando los sitios más relevantes que desembocaron en la crisis medioambiental que hoy en día se vive en la zona. Primero que todo, es en el año 1954 que comienza la construcción en la bahía de Quintero de las instalaciones del terminal marítimo Quintero de la Empresa Nacional del Petróleo, en el que en su momento fue reputado como el más importante del país, dado su rol fundamental en las operaciones de la empresa. Su propósito era el manejo de productos como gasolinas, diésel, queroseno, gas licuado y petróleo crudo. Transcurridos un par de años, se inicia la discusión sobre la posible instalación de una fundición industrial de cobre y una refinería en las costas de la bahía, operada por la Empresa Nacional de Minería. Para el funcionamiento de esta, se construiría una central termoeléctrica operada por la compañía chilena de electricidad, Chilectra, siendo ambas instalaciones inauguradas en 1964. A finales del mismo año,
se inaugura la termoeléctrica a carbón Ventanas 1 de Chilljenner S.A., propiedad de AES Jenner. El 1 de marzo de 1965 se publica el primer Plan Regulador Intercomunal y de Ordenanza de Valparaíso, que tenía como fin principal regular el desarrollo y edificación en la intercomuna. En 1979, los vecinos de las localidades afectadas por la contaminación contactan con el profesor Juan Jaime Xiang Acosta, de la Universidad Técnica Federico Santa María, quien realizó los primeros estudios sobre contaminación de arsénico en la zona durante el año 1982. 3 años más tarde, Xiang Acosta da a conocer el primer estudio formal de la contaminación de la zona, titulado Determinación de metales pesados en sedimento atmosférico en zona de Puchuncaví y Quintero. El 9 de diciembre del año 1993 se promulga el decreto 346, que declara la zona referida como saturada por anhídrido sulfuroso y material particulado. Para el 2 de marzo del año siguiente se publica el decreto 252, que aprueba el plan de descontaminación del complejo industrial Ventanas, el cual fue propuesto conjuntamente por ENAMI, Fundición y Refinería Las Ventanas, y la planta termoeléctrica de Chilljenner S.A. Y hacia finales de la década es aprobado el terminal de asfaltos e hidrocarburos de la empresa Cordex, que se vuelve escenario de varios incidentes de derrames de hidrocarburos en la bahía. En el año 2006, el proyecto de construcción de la central termoeléctrica a carbón Nueva Ventanas, propiedad de AES Jenner, ingresa a evaluación ambiental, resultando aprobado para su desarrollo. Al año siguiente, ingresa a evaluación ambiental el proyecto de la central termoeléctrica a carbón Campiche, que recibe una polémica aprobación por parte de la Comisión Regional de Medio Ambiente de Valparaíso. 3 años más tarde, en 2009, la Corte Suprema declararía ilegal la autorización anteriormente referida y ordenaría la demolición de la construcción debido a que la zona había sido declarada años atrás como zona saturada. Finalmente, en el año 2010, AES Jenner consigue los permisos definitivos para reanudar la construcción de la central termoeléctrica Campiche. A finales del fatídico año 2011, el entonces ministro de Salud Jaime Mañalich decretó el cierre de la escuela La Greda, debido a la intoxicación de estudiantes dentro del establecimiento con compuestos químicos emanados desde las zonas industriales. También los habitantes de Puchuncaví serían sometidos a exámenes para constatar la presencia de sustancias tóxicas. Tras estos eventos, se crea el Comité de Defensa de La Greda, que tuvo como objetivo obtener el apoyo de las empresas en materia de desarrollo y solución de problemas, tales como salud y necesidades de infraestructura. Durante los siguientes años, se repetirían los incidentes de saturación de contaminantes nocivos en la atmósfera, sumado a numerosos accidentes y derrames sobre la bahía. En el año 2016, se constituye la agrupación Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia, con el objeto de visibilizar la desprotección a la que se somete a las comunidades que habitan estas áreas. Hacia finales de aquel año se tramita el plan de descontaminación para Concón, Quintero y Puchuncaví, proyecto que buscaba el imponer nuevos límites a las emisiones principales de fuentes contaminantes en la zona. Sin embargo, el año siguiente, la Contraloría General de la República rechaza el plan de descontaminación por no ajustarse a derecho, exponiendo que el plan no cumplía con la finalidad que la normativa le asigna, dado que las medidas dispuestas en el mismo no permitían una efectiva reducción de los contaminantes. Y finalizando este último apartado de nuestro respectivo informe, podemos decir que hasta la presente fecha no existe una resolución final, judicial o administrativa que ponga término de manera eficaz a los daños a la salud causados a la población y al deterioro medioambiental. Muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín y Cristóbal, por representar al Departamento de Investigación y Documentación de nuestra Academia Empresa y Derechos Humanos. Muchas gracias.
Quienes quieran revisar este informe sobre zonas de sacrificio lo pueden solicitar a través de nuestro correo electrónico vm.aced@gmail.com. Le damos la palabra a nuestra jefa de carrera, la profesora Paula Artus, para que nos dé unas palabras de cierre. Muchas gracias, Colomba. Ahora les voy a hablar un poquito más tranquila, chiquillos, porque estaba con un impasse a propósito de la exposición de la Fernanda Bustos, que ella decía que las mujeres en pandemia hemos tenido que trabajar más horas. Bueno, ustedes pueden imaginar si yo estoy en mi casa y estaba alrededor con mis hijos, conectados en clases virtuales, todo lo que decía Fernanda me estaba pasando en ese momento. Así que ahora les voy a hablar un poquito más calmada a todos los estudiantes que están conectados, a los profesores y a los expositores. Bueno, primero que todo los quiero felicitar porque es un orgullo para mí como jefa de carrera escuchar a los estudiantes de la Universidad Viña del Mar en su desempeño en sus exposiciones, cómo se expresan, y por supuesto felicitar a todos los demás estudiantes de las otras universidades, Santo Tomás, Adolfo Ibáñez, Diego Portales, Andrés Bello, porque realmente es súper interesante las temáticas, los temas de derechos fundamentales ligados a la empresa, están en boga, son un tema cotidiano, son un tema original. Nosotros antiguamente cuando estudiábamos Derecho no se hablaba de estas temáticas, por lo tanto, los felicito porque están en la palestra de los temas jurídicos interesantes de hoy. Así que me siento súper orgullosa de verdad por el trabajo que está haciendo la academia, los felicito a los estudiantes. Este primer congreso tiene que ser justamente el primero y no el último. Este es un puntapié para que empecemos con esta dinámica que resulta súper interesante, porque qué mejor que escuchar a los estudiantes exponer sobre temáticas de derecho y temas jurídicos tan relevantes que nos impactan a todos, porque los temas ambientales, los temas que trataron acá de familia, el tema ahora de la zona de sacrificio, Cristóbal, con Benjamín, súper bien. Así que felicitaciones a todos, Ariel, José, Héctor, Antonio, Javiera, Gamaliel, a todos los que están conectados, Fernanda, Benjamín, Enzo, Colomba, y a todos por nombrar algunos que estoy viendo acá en pantalla, Bárbara y Juan Pablo. Muchas gracias y felicitaciones, que esto se siga replicando y que les vaya a todos muy bien. Muchas gracias, profesora Paula. Bueno, agradecemos nuevamente la asistencia a la comunidad universitaria, a nuestros profesores que nos acompañan en el primer congreso estudiantil, a nuestro invitado del día de hoy, que ya se retiró, el profesor Humberto Cantú, y a los expositores, obviamente. Aprovechamos de dejarlos cordialmente invitados a seguir nuestras redes sociales, en las que iremos publicando las próximas actividades de la Academia Empresa y Derechos Humanos. Y no olviden que pueden encontrarnos en Instagram como aced_VM. Para finalizar esta actividad, les pedimos que enciendan sus cámaras para dejar un registro de la jornada. Vamos a sacar la foto ahora. Y ahí va. Muchas gracias y espero que tengan una muy buena tarde. Que estén muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Chao, cuídense. Realmente. Hasta luego a todos. Chau, chau.